Buenas tardes o días, clase. Esta presentación ya está en su canal de comunicación por si prefieren estudiarla por su cuenta. Está bien. O si creen que les puede ayudar un poco la narración también. Pues bien, vamos a hablar ya en la unidad 6 respecto al control presupuestal. No voy a leer los apartados puesto que como mencioné, la presentación está en su canal. Vamos a hacer algunos comentarios. Pero decir que el control es básicamente comparar lo que habíamos previsto contra lo que realmente ocurrió. Una vez que comparamos lo que previmos contra lo que ocurrió, determinamos quién o por qué ha habido ya sea un buen desempeño o porque ha habido un mal desempeño. Determinamos quién cumplió con sus obligaciones y quién no cumplió y después por qué, ¿no? Eh, Pudo haber sido una causa externa, que es un imponderable, o pudo haber sido alguna falta de atención. Como sea, tenemos que aplicar los mecanismos necesarios, ¿no? Si está ocurriendo un fenómeno que está fuera de nuestras manos, pero que de todas maneras nos va a generar una afectación importante, pues tenemos que tomar las medidas para controlar los daños. Y por el otro lado, si también hubo un muy buen desempeño en donde se explica también por un asunto externo, pues igual hay que aprovecharlo. Por el contrario, si es por una cuestión que está dentro de nuestro control, pues entonces tenemos que tomar las medidas correctivas. Bien, empezamos por fijar los niveles de resultados o estándares de actuación, es decir, esto es la planeación. Aquí son objetivos, son metas, son indicadores. Tenemos que lograr abarcar el 20% del mercado. Tenemos que incrementar 5% nuestras ventas de la línea de shampoos. Tenemos que lograr que uno de cada 4 shampoos que se vendan en el país sean de una marca nuestra. En fin, tenemos objetivos, metas e indicadores. Después tenemos que comparar lo planeado contra lo logrado, pero también lo presupuestado contra lo ejercido. La diferencia entre lo planeado contra lo logrado y lo presupuestado contra lo ejercido es que lo planeado y lo logrado son metas que están definidas en unidades de medida diversa. Pueden estar en piezas, pueden estar en participación de mercado, pueden estar en eventos, es decir, las metas tienen unidades de medidas distintas, pero también las metas tienen un costo y las metas tienen un monto de ingreso asociado. Entonces, lo planeado contra lo logrado implica metas y objetivos e indicadores, y lo presupuestado contra lo ejercido es una comparación específicamente monetaria. Cuánto tenía yo planeado gastar y cuánto realmente me gasté. Después tenemos el volumen, después tenemos la evaluación de los resultados a fin de por qué existieron desviaciones, es decir, por qué hay diferencia entre lo que ejercimos y lo que presupuestamos. Es ahí donde encontramos que hay variaciones que se explican por volumen. Nosotros pensábamos vender 100.000 piezas, vendimos 120.000, muy bien, pero pensábamos venderlas a 100 pesos y las vendimos a 80, pues muy mal. Pensábamos que nos iban a costar 40 pesos y nos costaron 60, pues otra vez muy mal, ¿no? Ok. Eh, en este momento, aunque no viene señalado específicamente, tenemos que encontrar la causa raíz de esa desviación. ¿Qué fue lo que ocasionó que vendiéramos más piezas, pero también qué fue lo que ocasionó que vendiéramos a un precio menor? Y también qué fue lo que impactó para que nuestro costo fuera mayor. Ya que sabemos cuál es la causa raíz de esas variaciones, entonces tomamos decisiones. ¿Qué hacemos para mantener el volumen que es mayor?
pero también para mantener el precio, que es mayor menor el que estamos observando que el que habíamos presupuestado. ¿Y cómo le hacemos para lograr la meta de costo que habíamos puesto? Y aquí pueden haber incentivos, sanciones, correcciones, replanteamientos. Tenemos que ver, que asegurarnos de no cometer dos veces el mismo error. En fin, ahí hay una serie de técnicas que nos van a permitir tomar decisiones que seguramente ustedes ya vieron y otras las seguirán viendo en distintas materias, ¿no? Y ejecutar las decisiones. Aquí básicamente lo que vemos son los tres primeros círculos, ¿no? Les de fijar niveles, es decir, presupuestar, comparar resultados, comparar lo presupuestado contra lo real y evaluar las causas de las desviaciones, ¿no? Es básicamente lo que vamos a ver en esta unidad. Hay distintos tipos de control. No me voy a detener porque seguramente ustedes lo podrán leer con más calma. Pero bueno, hay un control formativo que tiene que ver con evaluar si la gente está siguiendo los procedimientos que vienen marcados, ¿no? Es decir, si nosotros establecemos un procedimiento para cerrar una venta que implica que tiene que hacer 5 visitas al cliente, que tiene que llevarle la muestra, que tiene que dejarle una hoja técnica y que después tiene que cerrar la venta, nosotros tendremos que observar que eso ocurra y ver si cuando no cerramos la venta dejamos de hacer algo. Entonces, eso es un control formativo. Después tenemos el control que ejercen los auditores. Los auditores lo que hacen es que toman muestras, a veces aleatorias, otras veces dirigidas, respecto a lo que ocurre en nuestros distintos áreas y determinan diferencias con respecto a lo que decimos que hacemos y con lo que respecto a ellos observan que realmente hacemos, ¿no? Después tenemos lo que se conoce un control posterior, que es cuando ya pasó, ya cerró, ya estamos ya en otro momento, ¿no? Las organizaciones de todo tipo, las gubernamentales, las empresariales, con fines de lucro, sin fines de lucro, regularmente tienen áreas de control interno, es decir, son auditores internos que tienen facultades de revisión. Entonces, también es importante ese control interno. Está el control contable, que básicamente verifica las reglas de evaluación de cada una de las cuentas, los elementos financieros, y el control administrativo, en donde tenemos herramientas como los costos, como todo el tema de la planeación, de las metas, de los objetivos, de los indicadores, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo de un cálculo de variaciones. Esto es lo primero. Esto es cuando nosotros vinculamos los consumos con las metas. Voy a poner un ejemplo de una unidad hospitalaria que tenía como meta 250 cirugías generales y ha realizado 180. Tenía como meta 950 partos y ha realizado 1050. Y tenía como meta 950 cesáreas y ha realizado 1200. Es decir, tiene avances relativos de 72%, 111% y 126%. Después revisamos sus consumos y vemos que ha consumido 2300 batas desechables para cirujano, 1050 kits de ropa desechable para parto, 1010 kits de ropa para cesárea y 4200 canastillas de maternidad, que entre paréntesis hay que decir que la bata desechable para cirujano pues se usa uno por cada evento, es decir, uno por cirugía, uno por parto, uno por cesárea. La ropa desechable de parto se usa uno en cada parto, la cesárea se usa uno en cada cesárea y la canastilla de maternidad es uno para cada bebé recién nacido, ¿no?
Entonces, ¿qué acción procedería, no? Aquí vamos a tener 5 opciones. Le enviamos una felicitación al área de ginecología por su excelente desempeño. B. Solicitamos una revisión de la unidad de Contraloría Interna respecto a la cadena de consumo de ropa desechable, ya que existe una incongruencia entre el consumo y las actividades. C. Solicitamos una revisión a la unidad de Contraloría Interna respecto a la cadena de entrega de canastillas de maternidad. O D. Pedimos un incremento presupuestal para adquirir más canastillas porque, bueno, pues no lo están alcanzando. La respuesta correcta sería solicitar una revisión a la cadena de entregas de canastillas de maternidad. Si nosotros vemos, nosotros estamos consumiendo 4.200 canastillas de maternidad para 2.250 partos. Es casi lo doble. Eso no es racional. Sí hay partos de gemelos, pero no tantos. Entonces tendríamos que estar hablando de 2.300, 2.350 cuando mucho. Por lo tanto, nosotros en este momento se nos tendría que prender un foco rojo y decir algo está pasando con las canastillas de maternidad. Perdón. Y respecto a las batas, pues es un comportamiento normal porque siempre se consumen más batas porque a veces algunas vienen en mal estado, porque se rompen, porque hay algunas personas que deciden usar doble bata, en fin, eso no entra, eso no es de extrañar. Aquí tengo un ejemplo de cómo se calculan las variaciones. Tenemos un presupuesto que trae cifras de ventas, de costo de ventas, de utilidad y lo que ocurrió en realidad. Entonces tenemos ventas presupuestadas de 14.040.000 y que en la realidad se vendieron 13.338.000. La primera variación se denomina nominal y es el resultado de restar presupuesto menos real. En este caso es negativo porque lo real es menor. Entonces es 13.338.000 menos 14.040.000 nos va a dar una variación nominal negativa de menos 702.000. La variación porcentual es la que sale de dividir la variación nominal entre el presupuesto, es decir, 702.000 entre 14.040.000. Aquí nos indica que vendimos el 5% menos de lo que habíamos presupuestado. Una vez que se determinan las variaciones, hay que explicar por qué se dieron esas variaciones, ¿no? Cuánto corresponde a volumen, cuánto corresponde a precios, cuánto a eficacia, ¿no? Vamos a suponer que ya determinamos cuáles son las razones de esas diferencias. Tenemos que hacer un análisis de causa-efecto hasta encontrar el problema raíz y entonces proponer alternativas para corregir el problema o en su caso adaptar el tamaño de nuestra organización a una nueva realidad. Si ya nuestro escenario cambió, si nosotros nos dedicábamos a hacer conciertos y de repente nos llega el coronavirus, pues bueno, la realidad cambió, ya no vamos a poder hacer esos conciertos, al menos no durante un tiempo. Y eso es un entorno que no está en nuestras manos. O por el contrario, nosotros nos dedicamos a fabricar gel desinfectante a base de alcohol y bueno, de repente la gente quiere gel más de lo que habíamos nosotros presupuestado y se nos está acabando, pues bueno, hay que duplicar nuestra producción porque es el momento, ¿no? También eso no es respuesta a un esfuerzo propio, sino a un escenario externo. Eso no quiere decir que no lo vamos a aprovechar, también lo tenemos que aprovechar, ¿no? Ahora bien, un pequeño ejemplo simplemente de cómo se construiría ese presupuesto y esa realidad en el supuesto de que nosotros hubiéramos estimado vender 6.500 piezas a un precio de 1.600. 6.500 piezas de qué no es importante, es un ejemplo. Y estimáramos que íbamos a tener ingresos de 10.400.000 y en la realidad vendimos 6.450, pues mira, hubo una variación de 50 piezas
¿Qué significa un 1%? En realidad no es una diferencia tan importante. Sin embargo, sí vemos el precio. Nosotros estábamos estimando a 6.500, a 1.600 y lo estuvimos vendiendo a 2.067, lo que da una diferencia del 49%. Entonces, al momento de indagar en algunas variación, es preciso considerar que los resultados pueden ser no significativos, que la variación se debió a errores, que la variación se debió a una decisión administrativa específica, o también que la variación se debió a efectos incontrolables. Pues eso es todo por esta primera sesión. En la sesión de mañana estaríamos haciendo una evaluación de esta presentación y estaríamos continuando con la mecánica de calcular variaciones y determinar el un poco más específico el origen de la variación. Muchas gracias.